Muy buen día a todos, soy el docente George Thomas, docente del Colegio Instituto Cristiano Lawrence. Me voy a explicar el tema de las políticas públicas. Bueno, de antemano el versículo de la Biblia hoy es 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 2 dice: por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Hay que pedir por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, pedir por ellos también, bendecirlos, ya que ellos son los que nos permiten tener una vida sana, una vida de convivencia, una vida de amor, de misericordia, de sabiduría. Por lo tanto, hay que agradecerle a estos reyes, a estos seres, pues son seres omnipotentes, seres superiores a nosotros. Por lo tanto, es importante la reflexión de hoy, agradecerle a Dios por todo. Bueno, la clase como tal, cuando empezamos a explicar el tema de las políticas públicas, debemos tener en cuenta que son proyectos, acciones que toman funcionarios públicos cuando administran, gobiernan un ente territorial. Puede ser ya alcalde, puede ser presidente, puede ser un concejal, puede ser un gobernador. Pero estas políticas públicas deben estar establecidas según las necesidades de la comunidad, atendiendo a la población, atendiendo el problema de la salud, de la educación, de la infraestructura, del comercio, del trabajo en general. Estas políticas públicas nacen con la idea de, como le dije anteriormente, satisfacer necesidades, mejorar problemáticas, y están establecidas con el Plan de Ordenamiento Territorial o con el POT. Cabe decir que cada funcionario público, servidor público, tiene unas políticas públicas, y esas políticas públicas son establecidas en un plan de gobierno, pero no necesariamente todas las políticas públicas son relevantes. Debemos tener en cuenta que las políticas públicas deben estar establecidas según las necesidades. Obviamente depende del criterio de necesidad en el momento, en el contexto, en la historia, ya que nosotros, por ejemplo, un alcalde de un municipio, el municipio carece de alcantarillado y tiene un monto económico para invertir, y hay dos programas. El primero es realizar parques y el segundo es infraestructura. Obviamente la necesidad está en la infraestructura, en el alcantarillado, en la pavimentación. O sea, esto depende también de que la necesidad del contexto de la población. Obviamente los parques se necesitan, pero hay que atender las calamidades más urgentes que hay en el momento. Por lo tanto, estas políticas son establecidas con la mejora y con la regulación de darse cuenta cuál es la necesidad del momento. Bueno, estas políticas públicas no son de que yo pienso algo, de que yo hago un proyecto y se actualice y se hace. No, las políticas públicas deben ser vigiladas, deben ser establecidas con un orden, con un programa, deben estar aprobadas por un consejo, por una asamblea, por un senado, por una cámara, porque son situaciones que pueden favorecer a un municipio o que pueden perjudicar a un municipio, porque por ejemplo una política pública mal planteada puede de pronto generar ciertas problemáticas. Ejemplo, supóngase que el alcalde de aquí en un municipio donde el municipio carece de alcantarillado, empiezan a generar las políticas públicas en crear el alcantarillado público, pero se roban un monto económico por corrupción y dejan la obra a mitad. ¿Qué pasa con la comunidad? Obviamente los huecos, la dificultad del terreno va a generar malos olores, y esos malos olores van a generar problemas de salud a la comunidad. Por lo tanto, las políticas públicas deben ser bien establecidas. Bueno, anteriormente dije que las políticas públicas podían establecerse por un ente público o una persona pública, en este caso presidentes, alcaldes, gobernadores, concejales, servidores públicos, que manejen un ente territorial. Pero ¿en qué se enfatizan las políticas públicas en Colombia? Puede ser en la educación, en la salud, en la infraestructura, en el deporte, en la cultura, en la ciencia y tecnología, en la convivencia, en el trabajo, en la economía. Cuando hablamos de las políticas públicas en educación, obviamente es proyectos a mejorar la calidad educativa, la convivencia de los colegios, el bienestar de los estudiantes. Proyectos como el PAE,
programas de alimentación escolar porque los niños estén bien alimentados, programas en la salud para que la mayoría de las personas tengan una salud, un bienestar óptimo, la infraestructura, crear parques, crear pavimentación, crear edificios, crear lugares donde la comunidad se pueda recrear, el deporte, crear proyectos deportivos, campeonatos, escenarios deportivos donde la sociedad permita ejercerse con el deporte. En la cultura, obviamente, no dejar la cultura a un lado, lo tradicional, lo que son los bailes, los proyectos culturales, las exposiciones culturales, el arte, la ciencia y tecnología, obviamente, masificar unos, una estratificación, un monto económico para esos proyectos que generan crecimiento, innovación en la comunidad y que también desenvuelven un papel importante en resolver las necesidades sociales. En la convivencia, crear leyes, decretos, situaciones que ayuden a controlar la sana convivencia en los estados y los entes territoriales. Esto a modo de mejorar. En cuanto a los trabajos, se hace referencia a crear fuentes de trabajo, llamar a las empresas, estimularlas para que vengan a generar fuentes de ingresos para la comunidad. En cuanto a la economía, establecer formación técnica, laboral, profesional, establecer políticas que ayuden a resolver la problemática de la economía para que no haya tanto trabajos informales, sino trabajos formales. Por tanto, estas políticas públicas ayudan sin lugar a dudas a todos los entes sociales de la comunidad de un ente territorial. Bueno, en cuanto a la formulación de las políticas públicas, pueden ser a corto y largo plazo, dependiendo, como dije anteriormente, de la urgencia de las necesidades de la actual sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de políticas públicas, debemos tener en cuenta que hay, en cierta manera, dos aspectos importantes y muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos la definición del problema, diseño y aprobación y evaluación. Cuando hablamos de la definición del problema, debemos tener en cuenta que es la política pública cuando se hace referencia a la necesidad como tal. ¿Qué problema tiene la comunidad? Problema de basura, problema de pavimentación, que no tiene parque, que carece de cierto entidad de salud. Por lo tanto, es una definición de la problemática. En cuanto al diseño y la aprobación, obviamente hay que crear un proyecto y ese proyecto debe establecer unas normas políticas, unas normas establecidas ante una comunidad científica y obviamente debe tener la aprobación de la comunidad. En este caso, si por ejemplo, si es un proyecto de la alcaldía, de los concejales, si es un proyecto del presidente, de los senadores. En cuanto a la implementación, debe haber una implementación del proyecto, un cronograma de trabajo, un lugar donde se pueda establecer la política pública para establecer el mejoramiento de las necesidades en el momento y el monitoreo y la evaluación ya cuando se analiza el resultado de las políticas públicas. Por último, para terminar la clase, tenemos el documento de Santillana y el siguiente link para estimular y soportar la clase. Muchas gracias, espero sea de su agrado.